Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de análisis de la coyuntura política y sus significados. Y para empezar, diríamos, como todas las semanas, mi problema esta semana es Ayotzinapa. Sí, ya cumplimos un año de este desafortunado asunto y es un asunto que debería ser problemático para todos tiene algo en el análisis, en la responsabilidad. En principio, a pesar de que ya cumplimos un año, no hay, pese a lo que dijera Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, no hay una verdad histórica. Esto no está resuelto. No sabemos qué ha pasado con los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. No sabemos su paradero, no sabemos si declararlos siquiera vivos o muertos. No sabemos nada. Todo este asunto de que cayeron en manos del crimen organizado, que fueron incinerados, etcétera, ha sido tremendamente cuestionado y esto nos lleva a que estamos en la incertidumbre total, pero la incertidumbre nos lleva a una situación política grave. Para el gobierno federal esto significa, como ya lo hemos dicho aquí, un golpe más en su legitimidad, en su credibilidad. Ayotzinapa es un tema de los que le ha bajado la aprobación de la sociedad al gobierno federal, al gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Por un lado tiene ese peso el problema de Ayotzinapa por no resolverlo, pero por el otro mantiene la indignación, mantiene la incredulidad, mantiene la inconformidad y la posibilidad de organización y protesta por parte de la sociedad. Y de hecho Ayotzinapa derivó en eso. Ayotzinapa vino a golpear en varios sentidos, a impactar en varios sentidos. El primero, decíamos, quitarles su gesto de victoria, quitarles su ánimo de triunfalismo a el gobierno federal, al PAN, al PRI, a los grandes empresarios, a los medios de comunicación facciosos, a los pseudointelectuales y académicos, líderes de opinión de tendencia liberal. A todos ellos les quitó el rostro de victoria porque con la reforma energética pues decían ya cumplimos, ya logramos mucho, nuestro proyecto neoliberal ya ganó, pero Ayotzinapa vino a restarles por su inoperancia, por su inconsecuencia, por su soberbia, vino a quitarles la credibilidad y vino a quitarles ese ánimo de triunfo. Aún, repito, como lo hemos dicho aquí, pese a la victoria pírrica de las elecciones de este 2015, de estas elecciones intermedias. Pero por el otro lado, también lo hemos comentado aquí, Ayotzinapa ha significado la oportunidad de protesta, la nueva oportunidad de organización de aquellos sectores que no estamos de acuerdo con la ruta que sigue el país, con la ruta económica, política, social, ideológica incluso que sigue el país. Estudiantes, campesinos, sindicalistas, algunos intelectuales académicos, nos hemos manifestado abrumadoramente por la verdad en Ayotzinapa, porque se castiga a los culpables, pero que también el régimen asuma su responsabilidad, incluso más allá del paradero y la vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Es decir, reconocer que la situación es tan grave que el Estado no existe para garantizar los derechos de muchos de los ciudadanos, entre ellos estos 43 chicos. Así Ayotzinapa entonces ha dado la oportunidad a la protesta, a renovar la protesta, la indignación, pero también ha dado paso a procesos de organización y unidad muy interesantes, procesos que ha protagonizado el mismo movimiento estudiantil con las asambleas interuniversitarias, que ha protagonizado cierto sector sindical y de izquierdas, encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas, un proceso de unidad y organización que también ha desarrollado por su parte el movimiento campesino, encabezado por la Central Campesina Cardenista y el CONORP, que ha derivado desde octubre del año pasado en la Convención Nacional Campesina e Indígena y en una plataforma de lucha muy importante que hoy busca un nuevo pacto rural, la firma de un nuevo acuerdo nacional para el campo. Y ha generado pues muchos otros procesos de unidad, también como lo que ha impulsado Monseñor Vera y muchas asociaciones civiles que luchan por transformaciones importantes, principalmente por el respeto a los derechos humanos. Así hemos visto muchos esfuerzos de unidad. Esto es algo que destapó a Ayotzinapa, que permitió, que motivó, inspiró a Ayotzinapa. Pero ¿qué hacemos en este momento? En este momento estamos en un impasse. En este momento estamos en
la incógnita evidentemente política. Ni se ha resuelto el problema legal, social, político de Ayotzinapa, pero tampoco las izquierdas, el movimiento social democrático ha dado un paso más allá, un paso cualitativo. No vamos más allá de la protesta y más allá de estos esfuerzos separados de unidad y de organización. ¿A qué tenemos que ir? Diría yo a dos momentos muy importantes. Uno, que ya lo hemos mencionado, el momento programático. La discusión de un gran programa histórico por parte de las izquierdas, el movimiento popular social de este país, para establecer una pauta política, una orientación política de cómo transformar este país hacia el siglo XXI. Pero por otro lado, y eso es lo que habría que insistir, es políticamente ¿qué vamos a hacer? Es decir, ¿vamos a seguir discutiendo de si el poder o no? ¿O vamos a discutir si el poder sí y cómo? Estamos en un momento crítico, porque la transición democrática, la llamada transición democrática, evidentemente fracasó. Y desafortunadamente, como lo hemos dicho aquí, cuando los países renuncian a sus procesos de reforma, lo que se abre son los procesos revolucionarios. México lo ha vivido ya 3 veces, 1808, 1854, 1910. Momentos en donde ya se había cancelado la etapa de las reformas y dio paso al proceso de la revolución. En ese momento estamos hoy. Es que eso es lo que define al final del día el tipo de política que vamos a hacer. Ahora, ¿tenemos instrumentos para llegar al poder? Sí, ahí están los partidos de izquierda, pero esos partidos de izquierda están en muy malas circunstancias. El PRD, sabemos, tiene un gran descrédito, tiene una muy confusa orientación política de hacia dónde ir, ni siquiera logra definir qué es izquierda y para qué esa izquierda le sirve a la sociedad. Y bueno, la sociedad le respondió negándole voto y llevándolo a un lugar de representación muy bajo en comparación con otros momentos. La tendencia electoral del PRD desde hace ya varios años es a la baja. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues aunque se sostiene como una fuerza electoral, no sabemos realmente qué es lo que representa. Se dice de izquierda porque no está del lado de algunas propuestas o reformas del PRI y del PAN, pero eso no nos define ni nos convence. En el caso del PT, pues ha perdido su registro y al final del día tampoco sabemos, más allá de su nombre como Partido del Trabajo, no sabemos realmente a qué se refiere con izquierda. Morena está más o menos en la misma sintonía. Morena todavía está ubicada como el partido de Andrés Manuel López Obrador, es decir, el de un líder carismático. No vemos en ello una propuesta programática o ideológica. Es decir, los partidos ahí están, los registros electorales ahí están, la representación política ahí está también, pero no vemos una propuesta política más allá de los procesos electorales. Y quizás ese es el principal error. Resolver o reducir, mejor dicho, todo el esfuerzo político y de lucha de las izquierdas a la agenda exclusivamente electoral, a los tiempos exclusivamente electorales. Y ese es un gran error. Ese es un gran error porque al final del día, pues solamente te preocupas por la elección de candidatos, por la renovación de tu afiliación para comprobarle números al Instituto Federal o ahora Instituto Nacional Electoral y para las campañas. Pero no te preocupas en la organización de la sociedad, en recoger sus demandas, en rehacer precisamente el programa histórico o el programa político. No te preocupas en su sostenimiento ideológico. No te preocupas en ser un representante fidedigno de las luchas de ese pueblo o de esa sociedad. No eres pues un partido político, no eres expresión y conciencia política de las demandas y de las aspiraciones populares. Mientras que los partidos de izquierda se mantengan en esa lógica exclusivamente electoral, no hay posibilidades. Llámese PRD, Morena, Movimiento Ciudadano o PT. No hay posibilidades de avance y seguirán divorciados de la sociedad, una sociedad que ya se viene organizando ante el impulso de Ayotzinapa. Esto es muy importante. La sociedad se viene organizando y los partidos siguen en su agenda electoral, incluido, repito, Morena. Y ahí hay que ser críticos o autocríticos, según sea el caso. Morena sigue la agenda de Andrés Manuel y la agenda de Andrés Manuel, por muy correcto, muy consecuente y muy sagaz que nos parezca este liderazgo carismático, la agenda de Andrés Manuel López Obrador es exclusivamente 2018.
No podemos reducir la lucha tan diversificada y amplia que se está dando a partir de Ayotzinapa al 2018 o a un proceso electoral. Pongamos que esa es una etapa, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que llegue Andrés Manuel a la presidencia? Puede ser. ¿Eso qué significa? ¿Y eso en qué redunda para las izquierdas, el movimiento democrático, el movimiento social y el país en su conjunto? Recién dijo Andrés Manuel que si por seguir una línea honesta, consecuente, legal o pacífica, le decían populista, que lo pusieron en la lista. Creo que es correcta la defensa. Hay que defender lo que uno es y por lo que uno ha luchado. Y defenderse ante estos ataques mediáticos bastante torpes. Pero también nos dice que con Morena llegando al poder, pues ya no habrá desempleo, se hará lo que hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Pero ahí debemos de tener cuidado, más allá del discurso, del posicionamiento. El New Deal de Roosevelt no resolvió el desempleo. Es decir, de los 20 y tantos millones de desempleados en 1933, había todavía 8 o 6 entre 1938 y 1941. Lo que realmente acabó con el desempleo fue la economía de guerra cuando Estados Unidos participó en la Segunda Guerra. Cualquier libro de historia moderna, contemporánea, nos lo puede decir. En ese sentido, no podemos pensar que porque Morena llegue, porque Andrés Manuel llegue, porque a él se le ocurra aplicar el New Deal a la mexicana, vamos a resolver los problemas. Eso no puede ser la agenda de las izquierdas, el movimiento democrático y social de este país frente al siglo XXI. Insisto, tenemos que progresar en los procesos de unidad, avanzar en los procesos de discusión del programa histórico de cara al siglo XXI y en ese sentido colocar en su justa medida el objetivo de 2018. Ayotzinapa nos ha dado un impulso, le ha quitado al régimen, le ha quitado a las derechas su campaña de triunfalismo, se las arrebató por completo, les ha arrebatado también su credibilidad y su legitimidad, además de los propios errores de este gobierno y de las derechas gobernantes. Pero hay que ir más allá de lo que la coyuntura nos permite, no reducirnos a una agenda electoral. Hay que transformar a los partidos de izquierda y hay que todos tomar un camino en donde, visto el siglo XXI, visto un programa en su nivel de largo plazo, vayamos resolviendo entonces el mediano y el corto plazo. Hay que ser estratégicos y no operativos. Hay que ser revolucionarios en este caso y no cortoplacistas. Bien amigos, pues ahí están estos elementos que sirvan para esta semana, para que nos sirvan para resolver. Hay demandas por cumplir, evidentemente el esclarecimiento del caso de los 43 de Ayotzinapa, en eso no podemos ceder ni un milímetro, eso se tiene que esclarecer, tiene que haber culpables, tiene que haber responsables de alto nivel incluso, o fundamentalmente, pero también, así como eso, seguir en nuestras luchas particulares y fomentar el proceso de unidad y de construcción de programa. Muy bien amigos, pues muchas gracias y nos vemos la próxima.